Hoy es nuestro último día de servicio de oración y testimonios del año 2021 y precisamente porque estamos a escasas horas de iniciar un nuevo año, me gustaría que hiciéramos una reflexión sobre cómo lo vamos a encarar. ¿Cómo nosotros estamos planeando vivir el próximo año? ¿Cómo nosotros estamos considerando entrar a ese año 2022? ¿Saben que el año 2022 puede ser el último año de nuestra vida? ¿Lo han pensado? ¿Cómo están las cosas? Un virus nos puede matar, si Dios lo permite. Hermanos y hermanas, esa expresión feliz año nuevo no cabe ya. Conforme los años van pasando, de feliz no tienen nada los años. Y siendo que puede ser el último año de nuestra vida, bueno es que reflexionemos en esta hora cómo lo vamos a vivir. Es más, te voy a decir algo, hermano, hermana. Dejemos el puede y más bien pensemos con certeza que va a ser el último año de nuestra vida. Y pensándolo así con certeza, te pregunto, ¿cómo te gustaría vivirlo? Repito, dejando el que puede ser el último año de tu vida y mejor pensando con certeza que va a ser el último año de tu vida, ¿cómo te gustaría vivirlo? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría encarar la vida cristiana? ¿Qué cosas te gustaría hacer distintas, sabiendo que es el último año de tu vida? Bueno, precisamente por estas inquietudes que estoy planteando, es que quiero llevarlos hoy a que reflexionemos en las palabras de Moisés, que están registradas allí en el Salmo 90, versículo 12. ¿Qué les parece? Salmo 90, versículo 12. Y la Escritura dice de la siguiente manera: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así oraba Moisés. Así le pedía a Dios en relación con el tiempo. Moisés está diciéndole a Dios aquí, primeramente, que le enseñe. Y ya, hermanos, en esta expresión, enséñanos, nosotros vemos la actitud que un cristiano debe tener todo el tiempo. Y es la actitud de un alumno que está dispuesto a ser enseñado. Es la actitud de un alumno que está listo para que su maestro le dé las enseñanzas que quiera darle. Hermanos y hermanas, la actitud de aprender es algo que nosotros debemos conservar todo el tiempo. Saben que Dios quiere enseñarnos muchas cosas, pero a veces no nos las enseña por la actitud de nosotros. Porque la actitud de nosotros siempre es de andar corriendo. Venimos al culto deseando que termine rápido e irnos. Agarramos la Biblia en la mañana deseando que fuera algo cortito lo que estudiamos porque tenemos que irnos a trabajar. ¿Quién va a aprender así? ¿Quién te va a enseñar así, hermano, hermana? Así que, ¿qué te parece si una de las actitudes con las cuales encares el próximo año sea con la actitud de un alumno? De un alumno que está listo para que su padre le enseñe. Nota lo que Moisés le dice a Dios: enséñanos. ¿A qué cosa le dice que nos enseñe? A contar nuestros días. Pero no lo está diciendo de una manera aritmética, porque de esa forma no necesitamos que Dios nos enseñe para eso. Es más, el año ya sabemos cuántos días tiene: 365 días. De manera que cuando está diciendo enséñanos a contar nuestros días, lo que está diciendo es: enséñanos a evaluar los días, enséñanos a considerarlos, enséñanos a vivirlos de una manera que traiga a la mente, ¿qué cosa dice? Sabiduría. En otras palabras, enséñanos a vivir de una manera sabia.
Enséñanos a considerar el tiempo de tal manera que lo vivamos de una manera con discernimiento, de una manera que tenga prudencia, de una manera que realmente nosotros pues no caigamos en la necedad. ¿Y por qué Moisés le hablaba hacia el Señor? Es interesante cuando uno mira el contexto. El contexto es que la vida es breve. Miren ustedes el contexto, versículo 3 en adelante. Vuelves al hombre, le dice, hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres. ¿Sabes lo que está diciendo Moisés aquí? En el idioma original, cuando dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, lo que está diciendo Moisés es, tú tienes ese poder de reducir al hombre al polvo. Pareciera que Moisés tuviera en mente aquellas palabras que dijo el Señor: polvo eres y al polvo volverás. Pues está reconociendo que el Señor tiene esa capacidad, ese poder de volver al hombre hasta ser quebrantado, es decir, hasta reducirlo al polvo. Y dices, convertíos, hijos de los hombres, es decir, vuelve al polvo, vuelve al polvo. Moisés está considerando, hermanos, que la vida del hombre es corta y que la vida del hombre tiene un fin. Es más, vean ustedes de tan corta que es, como él la compara. Dice el verso 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. A ver, hermanos y hermanas, ¿qué tan corta es la vida? Oh, hermanos, es tan corta la vida que aun cuando haya un hombre que llegara a vivir 1000 años, para Dios esos 1000 años son como ¿qué? Como un día. Y yo les pregunto, ¿ha habido en la historia algún hombre que haya llegado a vivir 1000 años? ¿Quién fue el único que se le acercó a los 1000 años? ¿Cuántos años vivió? 969, le faltaron 31 para llegar a los 1000. Y sin embargo, esos 969, dice, para Dios eso es como el día de ayer. Para nosotros, wow, que el hombre que vivió más años en la historia, 969 años. No, dice, para mí es como que un día haya vivido ese hombre. Es más, para hacerlo más intenso, dice, es como que esa es una de las vigilias de la noche. ¿Cuántas vigilias tiene la noche? 4. ¿Y cuántas horas tiene cada vigilia? 3. Así que para hacerlo más intenso, dice Moisés, el que haya vivido como 1000 años es como que haya vivido 3 horas para Dios. Es así la vida de corta, es así la vida de breve. Y estoy viendo este contexto para que entendamos por qué Moisés dice, enséñame a contar los días. Y luego sigue diciendo, de tan breve que es la vida, los arrebatas, dice, como con torrentes de agua, versículo 5. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Así, dice, es la vida del hombre. Y luego dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Aquí nosotros vemos la causa de la brevedad del hombre. Aquí nosotros vemos la causa de la brevedad de la vida. La brevedad de la vida no es por causa de una enfermedad. La brevedad de la vida, hermanos, es por causa del pecado. Porque aquí está diciendo que las maldades de nosotros están delante del Señor y nuestros yerros a la luz de su rostro. Interesante que esta expresión, nuestros yerros, en el original tiene la connotación de los pecados secretos. Aquello que nadie sabe, solo Dios y tú saben, pero que están allí a la luz del rostro de Dios. Esto es lo que causa la brevedad de la vida. Y luego lo reitera en el verso 9, porque todos nuestros días, dice, declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80. Y con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. En otras palabras, nos sentimos cuando llegamos a los 80 y llegamos, dice, con dificultades, con molestias, con aflicciones. Así nosotros vemos, hermanos,
que es de breve la vida. Y en este contexto es que viene y dice en el verso 12, enséñanos entonces, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, mis hermanos, ¿qué está diciendo Moisés? Enséñanos a aprovechar el tiempo. Enséñanos a aprovechar la oportunidad que nos concede de vida, de tal manera que nosotros la vivamos correctamente. Y en este sentido, hermanos y hermanas, entrar con vida al 2022 es como una segunda oportunidad. Pudimos haber muerto en este año. El virus que sin misericordia ha atacado pudo habernos llevado a la tumba, como ha llevado a seres amados nuestros, como ha llevado a amigos, a hermanos de la iglesia. De manera que llegar al 2022, entrar al 2022 con vida, es como otra oportunidad que Dios nos da de poder contar los días de ahí para allá, de enero para allá, de una manera que de verdad traiga a la mente sabiduría. En otras palabras, es otra oportunidad que Dios nos da. La pregunta es, ¿cómo la vamos a aprovechar? ¿De qué manera? ¿Cómo vamos nosotros, esa segunda oportunidad que Dios nos concede, a vivirla? Si nosotros, hermanos, oramos como Moisés ahora y con seriedad encaramos el año 2022, sin duda estaremos preparados para lo que Dios disponga. Ya sea para que, si Él viene, estemos listos para irnos con Él, o para que si morimos, muramos en paz con Él. Es importante hacer esta reflexión. Y en ese sentido, hay un par de textos acá que yo quiero compartir para que nosotros veamos cómo debemos, hermanos, aprovechar la oportunidad que Dios nos está concediendo. Y miren ustedes, una manera de vivir el año 2022, tomando en cuenta la brevedad de la vida, tomando en cuenta el tiempo que tan corto es. Oh, hermanos y hermanas, una manera de vivirlo es subordinando los deberes terrenales a los celestiales. Y para que vean ustedes cuán serio es esto de subordinar los deberes terrenales a los celestiales, miren hasta dónde llega Pablo al hacer la comparación. Vamos a 1 Corintios 7, 29. 1 Corintios 7, versículo 29. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es como, hermanos, corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Qué les parece? ¿Qué quiere decir Pablo con esta expresión? ¿Quiere decir que ya no seamos afectuosos con nuestra esposa? ¿Quiere decir que ya no seamos bondadosos con ellas? ¿Quiere decir de que la relación matrimonial entre en una situación donde no importe? Claro que no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que el tiempo es tan corto que la manera de vivir la vida de devoción con Dios, ni siquiera la relación matrimonial la debe evitar ni la debe impedir. Lo que está diciendo es que aún eso que es tan sagrado como es el matrimonio, ni siquiera eso debe evitar, impedir que un hombre subordine los planes o deberes terrenales a los celestiales. Y aquí tal vez habría que poner un ejemplo un poco más explícito, porque lamentablemente a veces se dan los matrimonios que uno de los dos interfiere en esa devoción. Uno de los dos evita, impide que el otro se consagre más, que tenga una comunión más íntima. Es más, a veces llegamos hasta este extremo. Hoy es día miércoles y hay que ir a la iglesia, dice ella.
Él dice, yo no tengo ganas, vengo cansado, yo aquí me voy a quedar. Como lo transmiten en vivo, aquí me quedo en la sala viéndolo por la televisión. Y vino ella que le dijo, hoy es día miércoles y es dirá culto. Le dice, si tú no vas, entonces yo tampoco. Y nos quedamos aquí los dos. ¿Será que el tiempo en que vivimos está para darnos esos lujos? Donde cuando se trata de la devoción con Dios, cuando se trata de la comunión con Dios, uno va a depender del otro. Oh, hermanos y hermanas, ese esposo que dijo, estoy cansado y no quiero ir, debería de tener un poquito más de presión por parte de la esposa y decirle, pues no, tenemos que ir. De todas maneras, aunque estás cansado, has llegado con vida porque Dios te preservó la vida. Pudiste haber tenido un accidente en el día en tu trabajo y has llegado aquí con vida. Vámonos a agradecerle a Dios. Eso debe decirle la esposa, pero decirle, pues entonces si tú no vas, yo no voy tampoco y me quedo aquí. Oh, hermanos, dice Pablo, el tiempo es tan corto, de manera que el que tiene esposa haga como que no la tiene, en el sentido de que ni ella te impida, te evite la comunión con Dios. Y lo mismo se aplica con el esposo. Pero noten ustedes el verso 31. Y los que disfrutan de este mundo, dice, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. En otras palabras, mis hermanos, el tiempo es tan corto que los placeres de la vida, que los entretenimientos que nos absorben, que tratan de, como, no sé, acorralarnos, hermanos y hermanas, que ni eso, dice el apóstol Pablo, nos haga que nos relajemos o como que la tomemos allí, la llevamos al suave, como dicen otros, y por ahí, hermanos, caigamos en la mediocridad. Aquí nosotros vemos cómo es de corto el tiempo para que nosotros hagamos estas consideraciones. Pero ¿de qué otra manera debemos nosotros encarar el tiempo que viene en el año 2022? Bueno, viviendo sabiamente, como ya lo dijimos, pero que lo vamos a respaldar más con la Biblia en Efesios 5, versículos 15 y 16. Efesios 5, versículos 15 y 16. Y la Escritura dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y hermanos y hermanas, si en los días del apóstol Pablo, los días ya eran malos, ¿cómo son ahora? Ustedes no me dejarán mentir que hoy son re malos. ¿Y cómo entonces debemos vivirlos? Pues dice, aprovechándolos bien, viviendo como sabios y no como necios. Esto, hermanos, es lo que nosotros debemos considerar al saber que Dios me da el privilegio de entrar con vida a otro año. Pero todavía hay algo más. El versículo 5 de Colosenses 4 está muy contundente, dando aquí un buen ejemplo ante el mundo en lo que está diciendo el apóstol Pablo. Colosenses 4, versículo 5. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo ¿qué cosa? El tiempo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que hay que entrar en este año 2022 dándole un buen testimonio a los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Saben que aquí esta frase, redimiendo el tiempo, yo me la veo así, como que si el tiempo fuera un esclavo y que hay que redimirlo, hay que comprarlo. Pablo pone aquí al tiempo como una figura, como la figura de un esclavo
que hay que redimirlo, que hay que comprarlo. Es que, hermanos y hermanas, el tiempo es tan valioso. Como dicen, el tiempo es, ¿qué cosa? Es oro. Y aquí el apóstol dice, redímanlo. No lo pierdan. Aprovéchenlo. ¿Y cuál sería la forma, hermanos y hermanas, de aprovecharlo? Pues ni más ni menos que dedicándose al Señor más, consagrándose más, orando más, estudiando más, asistiendo más a la iglesia, poniéndose en la iglesia uno dispuesto a ver qué puede hacer para la obra de Dios. Es decir, teniendo la actitud, hermanos, de trabajar, de servir. Así vemos que es de tan breve el tiempo, que es de tan corto, que de verdad uno tiene que saber cómo lo va a vivir. Y habiendo visto esto, nosotros hemos mirado que Moisés decía, de tal modo decía, que traiga al corazón sabiduría, de tal modo que traiga a la mente ese discernimiento, esa forma de vivir sabia. Y ustedes saben, hermanos y hermanas, que esa sabiduría solo la encontramos en Jesucristo. De manera que necesitamos de Cristo. Necesitamos como nunca entregar nuestra vida a Cristo. Yo creo de que un texto que nos podría ayudar en esto es el que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 1, versículo 24. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Dice el apóstol Pablo, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos y hermanas, Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo vino a este mundo a revelar la sabiduría de Dios. Cristo vino a enseñarnos cómo debe el hombre vivir esta vida tan corta que tiene. Pero Colosenses 2, versículo 3, hablando de Cristo como la sabiduría también, vean lo que dice Colosenses 3, versículo 3. Colosenses 2, versículo 3. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. A ver, hermanos y hermanas, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¿En quién? En Cristo. En otras palabras, Cristo es un cofre, hermanos. Cristo es un cofre donde usted puede sacar tesoros de sabiduría. Ahora usted puede entender cuando Moisés le decía al Señor, enséñame a contar los días, de modo que traiga a mi mente sabiduría. Es cierto, la sabiduría es un concepto, pero también es una persona. De manera que es válido entender que también Moisés nos enseña a que contemos los días o a que evaluemos los días de tal manera que Cristo, hermano, venga a nuestra mente. Teniendo a Cristo, nosotros tendremos sabiduría. Otra manera de cómo no debemos, oiga esto, de cómo no debemos vivir la vida, de cómo no debemos vivir los días que Dios nos va a dar en el 2024. Otra manera de cómo no debemos vivirla es como la vivió aquel hombre rico, que tenía tantas riquezas que no sabía qué hacer con ellas. ¿Qué les parece si leemos ese incidente? Vamos a Lucas 12. Lucas 12. Y aquí encontramos los versículos 16 en adelante. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré.
derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así, dijo Cristo, es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cuál es el mensaje aquí? No vivas la vida de una manera egoísta. No vivas el año 2022 pensando solamente para ti. No vivas la vida en el año 2022 pensando solamente en ti y tu familia y no te importa tu prójimo. Miren que este hombre es interesante, porque el verso 16 dice que la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y ahí hay un mensaje. Que la heredad había producido mucho, no por él, sino porque el que hace producir la tierra es el Señor. La heredad había producido mucho porque Dios, hermanos, es el que hace germinar la semilla, es el que hace producir la tierra. Pero el hombre, en su manera de hablar, se olvidó de que es Dios quien hace producir la riqueza. Y entonces él pensó hablar de mí y mí. ¿Cuántas veces ustedes encontraron la palabra mí? Ustedes vieron de que él dijo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Hermano, ya con eso de que no tener dónde guardar los frutos, es para pensar en otros que tal vez necesiten. Ya desde el momento en que no tienes dónde guardar tanta ropa en el ropero, es para pensar en gente que no tiene ropa. Ya para ver que no tienes dónde meter tantos zapatos, es para pensar en gente que no tiene zapatos. Ya para ver que no tenés dónde poner más comida, es para pensar en algunos que no tienen comida. El hombre dice: tengo tanto que no sé ni dónde guardarlo. Era para que pensara en el prójimo. Pero él dijo: mis frutos. Esa heredad no eran sus frutos, eran los frutos de Dios. Pero él dijo: mis frutos. Y luego, ¿qué dice otra vez él? Después de decir mis frutos, dice: esto haré, derribaré mis graneros, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma. Es un mí, es un yo todo el tiempo. Es un hombre egoísta, es un hombre que solo piensa en él. Y Cristo dice que vino Dios y le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Oh, hermanos y hermanas, ¿qué tal si en el 2024 llegara la noche cuando vengan a pedir nuestra alma? Y nosotros, qué triste que hayamos vivido egoístamente, solo pensando en nosotros. Pastor, ¿por qué viene con estos mensajes? Tráiganos un mensaje de feliz año nuevo, de que todo va a estar bien. No te puedo engañar, hermano, hermana, no te puedo engañar. Tengo que decir la brevedad de la vida, el corto tiempo que tenemos y lo importante que es de aprovecharlo y vivirlo sabiamente. Y una manera de vivirlo sabiamente es no siendo egoístas. Dijo Cristo: así es el que hace para sí tesoro, pero no es rico para con Dios. Y habiendo hecho estos análisis bíblicos, yo quiero que ahora vean cómo la sierva del Señor, Elena White, explica el versículo que leímos al principio, el Salmo 90:12. Interesante que ella, mirando esto de la brevedad de la vida, mirando esto de que el tiempo es tan corto, ella hace unos análisis en relación con el año nuevo que vale la pena, hermanos, considerarlos hoy. Y miren ustedes, lo primero que la sierva del Señor nos dice a nosotros, que considerando la brevedad de la vida, considerando el tiempo que es tan corto, nos dice ella que lo primero que deberíamos de hacer al comenzar el año
es hacernos una desintoxicación. ¿Cómo? ¿Me voy a poner en dieta de arroz otra vez, hermano santo? ¿Qué significa esto? Y perdónenme ustedes, pero no es que ella diga una desintoxicación. Yo estoy parafraseándola a ella. Y ya van a ver por qué, por lo que les voy a leer. Ella dice que al comenzar el año nuevo lo primero que tenemos que hacer es hacernos una desintoxicación. ¿Cuándo es que uno hace una desintoxicación, hermanos? Cuando uno está, pues, contaminado. Oh, escuchen entonces lo que dice la sierva del Señor. Dice, comencemos el nuevo año con nuestros corazones limpios de la contaminación del orgullo y el egoísmo. En otras palabras, dice la sierva del Señor, comiencen el año haciéndose una desintoxicación del alma, limpiándosela del orgullo, del egoísmo que les ha caracterizado en este 2021. Entren al 2022 limpios de esa contaminación. Oh, ¿y quién no ha sido orgulloso este año? ¿Y quién no ha sido egoísta? Si somos sinceros y nos evaluamos, hermanos y hermanas, ha habido mucho de eso en nuestra vida. Pues dice la sierva del Señor, límpiense de eso, desintoxíquense de eso, entren el año 2022 limpios de eso. Y luego sigue diciendo, descartemos toda indulgencia pecaminosa y procuremos ser fieles y diligentes alumnos de la escuela de Cristo. Un nuevo año abre sus limpias páginas ante nosotros. ¿Qué escribiremos en ellas? 365 páginas el Señor te va a entregar el 1 de enero. Todas ellas están inmaculadas. Es decir, no tienen ni una línea, no tienen ni una letra, ningún manchote. Están limpias. ¿Qué vas a escribir en cada una de ellas? Dice la mensajera del Señor, procura ser fiel, procura ser diligente. El año trae limpias páginas. ¿Qué vas a escribir en ellas? Interesante que ella diga que seamos fieles y diligentes alumnos en la escuela de Cristo. Y lo primero que Cristo nos dice que debemos aprender en su escuela es ¿qué cosa? Aprended de mí, dijo, que soy manso y humilde. Así que la primera lección que debemos aprender en la escuela de Cristo es la lección de la mansedumbre, la lección de la humildad. Y esa hay que aplicarla primero ahí en la casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Luego apliquémosla con los compañeros de trabajo, con la gente que nos relacionemos. Pero eso solo se aprende, dice, de Cristo. Aprendan de mí, yo soy el maestro. Y en ese sentido, dice la sierva del Señor, en las páginas limpias de cada uno de los días del año que Dios te da, escribe una historia. Diferente, por supuesto, a la que hemos escrito este año. Escuchen, otro año de vida, dice, se ha hundido en el pasado. Ante nosotros se abre un nuevo año. ¿Cuál será su historia? ¿Qué escribiremos cada uno sobre sus páginas inmaculadas? Eso lo decidirá la manera en que pasemos cada uno de los días. Es decir, si los días del año los llegamos a vivir como Moisés pedía en oración que los viviera, hermanos, sin duda, cada página llevará una historia que glorificará el nombre de Dios. Cada página llevará una historia que cuando se saquen allá en el registro celestial, esas historias puedan, hermanos, mostrar que hicimos la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las historias que vamos a escribir? Luego sigue diciendo la sierva del Señor, procuremos, dice, este año comenzarlo con propósitos correctos y motivos puros. ¿Me escuchó? Procuremos comenzar este año con propósitos correctos y motivos puros, como quienes tendrán que rendir cuenta delante de Dios. Nunca olvidéis, dice, que vuestros actos están pasando a la historia por medio de la pluma del ángel anotador. Tendréis que volver a encontraros con ellos cuando se comience el juicio y se abran los libros. Oh, hermanos y hermanas, propósitos correctos y motivos puros. Cada uno de nosotros sabe cómo fueron sus pensamientos, sus miradas, si fueron puras, si fueron con malicia, con morbosidad.
Dice la sierva del Señor, inicien el año de una manera que los pensamientos sean puros, los planes sean puros. Tomen en cuenta de que eso lo van a volver a encontrar cuando se tome su registro allá en el juicio que se está llevando a cabo. Y luego dice la sierva del Señor que entremos en este año en una relación con Dios. Escuchen, si entramos en relación con Dios, la fuente de paz y luz y verdad, su espíritu fluirá a través de nosotros como un canal para refrescar y bendecir a todos los que viven a nuestro alrededor. Dice, puede ser el último año de nuestra vida. ¿No entraremos en él con pensamiento de solemnidad? ¿No señalará nuestro comportamiento hacia todos los demás la sinceridad, el respeto y la benevolencia? Hermano, hermana, por eso te decía al principio, si este fuera el último año de tu vida, ¿cómo lo vivirías? ¿Cómo lo encararías? ¿Lo seguirías viviendo de la misma manera como lo has vivido este 2021? Si sabes que el 2022 es el último año de tu vida. Decía un hermano anoche, porque anoche compartía esto allá con los hermanos de Houston. Y después tuvimos una reunión ahí con unos líderes y dijo un hermano, después del tema que escuché ahora, dijo, me he quedado pensando en la actitud que tenemos nosotros aquí, dijo. Porque la actitud que yo miro aquí, dijo, es de no querer servir al Señor, dijo. Es de decir, no quiero. Wow, dijo el hermano. No estamos conscientes de que si ese fuera el último año de nuestra vida, esta actitud no abona, no ayuda. Porque la actitud que deberíamos tener es decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿En qué puedo servir más? ¿En qué más yo me puedo gastar? ¿En qué puedo yo más cansarme en esto? Pero la actitud, dijo el hermano, es de no. Acepto ese, pero si me quitan este. No estamos, decía el hermano, claros entonces de que si este va a ser el último año de nuestra vida, la actitud debe ser distinta. Oh, hermanos y hermanas, entremos al año 2022, como dice la sierva del Señor, con solemnidad. Porque puede ser el último año de nuestra vida. Entremos con una actitud, hermanos, de querer trabajar más para Dios, de querer orar más, de querer consagrarnos más. No sé si Karen está aquí. Bueno, aquí está, hija. Aquí te voy a poner un blanco delante de los hermanos. Mira, yo sentí en mi corazón el deseo y te lo voy a dar porque ya lo tengo hecho por ahí. Que nos pongas tú como directora de jóvenes a que todos en la iglesia llevemos el año bíblico y que todos los sábados en la tarde tú le hagas un examen a la iglesia. Muy bien, hermanos y hermanas, como esta semana estudiamos los capítulos de tal a tal, aquí traigo las preguntas y las lanzas al pleno y que ahí los hermanos contesten de acuerdo a lo que estudiaron. Todos los sábados en la tarde un examen del año bíblico tirado al público con las preguntas que tú escojas, pero todos estudiando los capítulos que tú nos vas a dar ese sábado para la semana que viene. ¿No les parece, hermano, que ese sería un buen propósito como iglesia? Te lo doy, hija, y se lo voy a dar allá en Houston también y a donde quiera que vaya. Que hagamos esto, hermano. Necesitamos, es que si fuera el último año de mi vida, yo tengo que estudiar más la Biblia, tengo que orar más, tengo que meterme más con Dios, hermanos. Bueno, dice la sierva del Señor, no le neguemos nada. Escuchen esto, no le neguemos nada a aquel que dio su preciosa vida por nosotros. Consagremos a Dios la propiedad que Él nos ha confiado. Sobre todo, entreguémonos nosotros mismos como ofrenda voluntaria. ¿Y cómo eran las ofrendas que se le presentaban a Dios, hermanos? Número uno, con amor. Pero ¿cómo eran las ofrendas? Ay, hermanos y hermanas, Dios no acepta ofrendas impuras. Dios no acepta ofrendas imperfectas. Las ofrendas que se le llevaban a Dios eran sin tacha. De manera que la sierva del Señor dice, entreguémonos nosotros mismos como ofrenda voluntaria. ¿Qué está diciendo? Entréguense ustedes mismos de una manera que no estén contaminados, que no estén manchados por el pecado. Entréguense de una manera que sea un sacrificio santo y agradable a Dios. Y por último cierra la sierva del Señor diciendo que el comienzo de este año sea una ocasión que nunca se olvide. Una ocasión cuando Cristo desciende entre nosotros y nos diga,
paz a vosotros. Todo esto lo leí en el matinal de Nuestra Elevada Vocación, página 9. Habiendo, hermanos, hecho esta reflexión este día, quiero cerrar con las palabras de Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5. ¿Qué le decía Moisés a Dios en su oración? Sabiduría. Les pregunto en esta noche, ¿cuántos de ustedes quieren sabiduría? Amén. Bueno, cerremos con Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuántos queremos vivir el año 2022 con sabiduría, hermanos? Amén. Pidámoselo a Dios. Él nos la va a dar. Vivamos consagrados, entregados completamente, y viviremos de una manera sabia, de tal manera que los días serán bien aprovechados. ¿Qué les parece si oramos por eso? Vamos a rodearnos. Padre nuestro que está en el cielo, reconocemos, Señor, que el tiempo es corto y que los 365 días del año que vienen, solo de ti depende que los vivamos o no. Conociendo, Señor, que es tan frágil la vida, que es tan breve y que podría ser el último año de nuestra vida, este otro, nosotros aquí, Padre, pidiéndote primero perdón por la negligencia que pudimos haber mostrado en este año 2021, suplicamos que tu gracia sea sobre nosotros y con tu ayuda podamos vivir la vida de tal manera que traiga al corazón sabiduría. Padre, le pedimos que vivamos sabiamente, que aprovechemos el tiempo, que nosotros, Señor, podamos este tiempo vivirlo de una forma que de verdad Jesús reine en nosotros. Los frutos, Señor, del Espíritu Santo se puedan manifestar. Que vivamos la vida tan sabiamente que, oh Señor, así sean cortos o sean muchos, los vivamos en paz contigo. Padre, te pedimos que nos ayudes a lograrlo, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.